Bien, chicos, ¿alguien tiene todavía alguna dificultad? Hola, hola. Sí, aquí estamos, Lisa. Ah, ya. Pensé que no había nadie, nadie me dice ni sí ni no. Entonces, ¿cómo es? Está todo bien, ¿no? Se entiende. Licenciado, Dime, Tatiana. entonces vamos a poder agarrar, digamos, una familia imaginaria y podemos crear un caso, ¿no? ¿Qué pasa generalmente en la vida real, ¿no? Violencia, hijos y eso también está bien, ¿no? Así para que lo hagamos más específico, más, no tan largo como ser el tema de feminicidio, creo que es muy amplio, de un Sí, solo departamento, es bastante, ¿no? Entonces yo creo que es más específico en una familia y ahí vamos a poder trabajar. Entonces está bien, ¿no? Que nos inventemos. sí, exacto. O sea, de lo que yo lo que ahorita busco no es tanto. Hubiera sido genial que podamos hacer una investigación real. Ya hubiera sido súper genial. Pero no, por las situaciones en las que estamos, por el tema de que para investigar hay que moverse, hay que ir a instituciones, es mucho show. Y en la situación de esta pandemia no nos vamos a exponer, ya no se van no puedo yo exponerles a ustedes. No hay ningún problema si es que tú vas a inventar un caso, digamos, ¿no? Porque al final no me preocupa mucho que respondas a ese caso. Lo que me preocupa a mí, desde mi materia, desde lo que espero, es que tengas conocimiento sobre cómo vas a hacer, cómo harías tu trabajo, un trabajo de investigación. Ya eso puedes aplicarlo mañana tú a cualquier caso, ¿no ve? A cualquier caso. Lo que me interesa es entonces cómo tú harías cómo aplicarías el método en la investigación. Y como nuestra carrera tiene este matiz mm, diferente de las ciencias positivas, entonces es por eso que vamos a hacer esta contrastación de la ciencia positiva y trabajo social, porque la mirada es diferente del trabajador social, aunque agarra elementos de las ciencias positivas para sus investigaciones, pero el tratamiento es diferente, no es igual. Bueno, no tenemos entonces ya mayor dificultad, creo, sobre este tema. Pasaremos al tema que nos toca estudiar. Voy a compartirles mi pantalla. A ver, está cargando. Ya se fue nuestro semestre, chicos. Muy rápido. Rapidísimo, ¿no? Muy Licenciado, rapidísimo. ¿hay alguna noticia o algo sobre las clases presenciales o semipresenciales el próximo semestre? ¿Le han dicho algo? Y mira, Tatita, este semestre, en mayo, cuando empezamos el semestre en la reunión de docentes,
teníamos la confianza, o bueno, había por lo menos eso, ¿no? La esperanza de que en mayo pudiésemos volver a las clases presenciales. Pero en mayo es donde más se han empezado a disparar. En abril ya, y mayo y peor, se han disparado los casos, entonces sumamente complicado. Yo creo que no hay una fecha segura para poder decir vamos a volver a clases presenciales. Pues pienso que, o sea, siendo optimista, ¿no? Ojalá, esperemos que al año podamos volver. Esperemos, porque mira, está terrible esta situación. Ahorita estamos viviendo una situación muy dura en Cochabamba y no sé, tampoco las vacunas y lo que ha hecho la ciencia hasta ahorita es garantía, ¿no? Nos estamos dando cuenta que no es todavía una garantía para poder decir que ya vamos a estar bien. No quiere cargar mi presentación, no sé por qué, lo voy a refrescar ya, chicos. Un poquito de paciencia. Paciencia. Pero ustedes están bien, ¿no, chicos? Sí, listen. Qué bueno. Me alegra que estén bien. Sí, licenciado. Ay. Bien, ahora sí, por fin ha cargado. Por lo menos una partecita de la presentación la vamos a ver. Bueno, estamos en la unidad número 5, la noción de ciencia, ¿no? La ciencia, noción de ciencia formal y fáctica. Y dentro de los aspectos hay aspectos preliminares que debemos ver. La ciencia, el concepto de ciencia, el contexto, historicidad de la ciencia. Esa es la primera parte y justamente ahí vamos a adentrarnos. ¿Alguien sabe qué significa ciencia? ¿Alguien conoce? ¿Se ha preguntado alguna vez qué significará ciencia? Tal vez un conjunto de conocimientos que, que han sido verificados. Ya, ahí pero me estás dando una definición ya de la ciencia misma. El concepto ciencia, la etimología, ¿qué será? Ciencia. Hablamos también de conciencia. Esencia. Bueno, la etimología, Dice, a ver, Cristian. no sé si estoy bien, pero la ciencia se denomina al conocimiento o al saber mediante observaciones. Ya, está súper bien, Cristel. Pero esa es, digamos, la definición de la ciencia, ¿no? La definimos así. Pero etimológicamente va a venir de la palabra esencia o esencia. ¿Y qué es la esencia? ¿Qué será la esencia? Adrianita, ¿qué será la esencia? En la ontología, ya una rama también de la filosofía, se define o se dice que la esencia, ¿no? Son los rasgos fundamentales
son las notas esenciales, valga la redundancia, de un ente. Es decir, es aquello que no puede faltar a un ente para que ese ente sea lo que es y no otra cosa. Yo tengo aquí un marcador. Hay algo aquí que es su esencia, que le hace ser un marcador y no una cinta, ¿ya? Esta cinta también tiene una esencia, algo que le hace ser cinta y no marcador. Y cuando les falta esa esencia, dejan de ser eso que son y se convierten en otra cosa. Entonces, un marcador deja de ser marcador cuando deja de marcar. Lo esencial del marcador es la capacidad de marcar, la posibilidad que me da de escribir, ¿no? Esa es su posibilidad o su esencia. Cuando le falta esa esencia, deja de ser un marcador. Bota ese marcador, ya no sirve, decimos, ¿no? Se convierte en otra cosa. Entonces, la ciencia tiene un propósito fundamental en su etimología misma, y es llegar a determinar lo más importante de algo, la esencia de algo. Y la esencia, en este caso, en el caso de la ciencia, está ligada a la verdad. A la verdad. Entonces, vamos a ver hoy día qué es esto de la ciencia. ¿Qué es y en qué consiste? La historia de la ciencia es la disciplina que estudia el desarrollo histórico de la ciencia y la técnica o tecnología, así como la interrelación que han tenido entre sí y con el resto de los aspectos de la cultura, la economía, la sociedad, la política, religión, la ideología, etc. La ciencia surge entonces de la necesidad del hombre por evolucionar de una mentalidad imprecisa e inexacta a una mentalidad donde estuviese presente la noción de precisión. El funcionamiento de la ciencia y de la obtención del conocimiento científico consiste así en el establecimiento de hipótesis para luego proceder a verificarlas mediante la experimentación con el fin de descubrir leyes generales que rijan muchos aspectos del universo. Entonces, ¿qué es una ciencia? Es la disciplina, ¿no? ¿Qué es la ciencia? Es la disciplina que estudia el desarrollo, bueno, en este caso, de la ciencia misma, la técnica y la tecnología. ¿Y cuál es su propósito o en qué consiste? En ayudarnos a clarificar el pensamiento. Primero, con la formulación de hipótesis, para luego buscar leyes generales que permitan establecer estas verdades universales. La ciencia obviamente no es algo de ahora, es algo que tiene miles de años. 3000 años antes de Cristo al 31 antes de Cristo. Estamos hablando de la ciencia del antiguo Egipto. Esta ciencia gozó de gran prestigio desde tiempos remotos. Es enormemente significativo el alto nivel de desarrollo de esta civilización y la amplitud de conocimientos que llegaron a dominar. Entre todas las ramas de la ciencia que desarrollaron, en la que más avanzaron fue en las matemáticas. En el papiro Rig vemos cómo llegaron a dominar la suma, resta, multiplicación y división sin necesidad de memorizar las tablas de multiplicar. Resuelven ecuaciones con una incógnita
y solucionan problemas prácticos bastante complejos. El denominado, por ejemplo, el teorema de Pitágoras tiene su precedente en Egipto, además de ciencias como la geometría, la arquitectura o la medicina. Entonces, estamos hablando de la ciencia ya hace más de 5.000 años, ¿no? 5.000 años atrás. Oh, perdón, estoy hablando mal. Sí, pues no, 5.000 años, estoy bien. 5.000 años. ¿O no? ¿O es 20? Bueno, estamos hablando de ciencia. Un lapsus creo que he tenido, ¿no? ¿Alguien conoce el teorema de Pitágoras? El famoso teorema de Pitágoras. Vamos a ver aquí algunos elementos propios de la ciencia a lo largo de la historia, ¿ya, chicos? El teorema de Pitágoras establece que todo triángulo, rectángulo, el cuadrado y la longitud de la hipotenusa es igual a la suma de los cuadrados de las perspectivas longitudes de los catetos. Entonces, aquí tenemos un cateto, aquí otro cateto y aquí la hipotenusa. Este teorema sostiene que la hipotenusa es igual al cuadrado de la suma de los catetos, ¿no? Teorema de Pitágoras. Pitágoras de Samos nació en el 582 antes de Cristo. Vivió hasta el 507 antes de Cristo también. Fue un filósofo y matemático griego, hombre místico y aristócrata que fundó la escuela pitagórica, una especie de secta cuyo símbolo era el pentágono estrellado y dedicado al estudio de la filosofía y la matemática y la astronomía. Algo bien interesante de don Pitágoras es que en esta secta que él había formado, en esta escuela, la escuela pitagórica, él solía decir que la gimnasia es el ejercicio para el cuerpo y las matemáticas para la mente y la música para el alma. Bastante interesante la escuela pitagórica. Algunas mujeres en el antiguo Egipto. La participación de las mujeres en el campo de la medicina ha sido documentada por varias civilizaciones tempranas. Merit Pat del 2700 antes de Cristo, descrita en una inscripción como médica principal. Es la primera mujer mencionada en la historia de la ciencia. Merit Pat, ¿no? Bastante interesante el dato. La primera mujer que aparece en la historia de la ciencia, no es la primera científica. Sobre las pirámides de Egipto. Son de todos los vestigios legados por egipcios de la antigüedad, los más portentosos y emblemáticos monumentos de esta civilización. Y en particular las tres grandes pirámides, la de Giza, las tumbas o cenotafios de los faraones, Keops, Kefren y Miserino, ¿no? Que son los nombres a su vez de las pirámides, cuya construcción se remonta para la gran mayoría de estudiosos al periodo denominado Imperio Antiguo de Egipto. La Gran Pirámide de Giza, construida por Keops, es una de las 7 maravillas del mundo antiguo, además de ser la única que aún perdura.
Hagamos un salto a la antigua Grecia. Seguimos en tiempos antes de Cristo. Los griegos fueron los primeros en dar una explicación racional al universo, que se reflejó en gran desarrollo de la filosofía, la ciencia, la literatura y el arte. Continúa, por favor, María Elena. Continúa desde aquí. Sí, Licen. Continúa la lectura desde aquí, por favor. Ya, los griegos fueron los primeros en dar una explicación racional del universo que se reflejó en un gran desarrollo de la filosofía, la ciencia, la literatura y el arte. Los pueblos de la antigüedad explicaban los fenómenos de la naturaleza que no comprendían mediante mitos. Los griegos fueron los primeros que se plantearon dar una explicación racional del universo. A este conjunto de reflexión lógica y racionales se le denomina filosofía. Los filósofos griegos más importantes fueron Sócrates, Platón y Aristóteles. Los griegos destacaron también como científicos. Muy bien, Bien. gracias. De nada, Liz. Continúa, por favor, Fabiola. Buenas, licenciado, está bien. Universo unificado. Disculpa, dices que había mucha bulla. Los griegos inauguraron un modo de pensar sobre la naturaleza. Ahora basta, a la que consideraron un objeto sobre el que podían investigar. El origen del mundo y los fenómenos meteorológicos, por ejemplo, eran temas que otros pueblos habían explicado por medio de la acción de los dioses. Los griegos pensaron que los hombres, los dioses, el mundo, todo formaba parte de un universo unificado en el que las cosas se ubicaban en un orden armónico. Y que este orden, este cosmos, podía ser comprendido por la inteligencia humana observando los fenómenos cotidianos. Los hombres podían comprender el origen y el orden del mundo. Aunque fueron religiosos los griegos, se atrevieron a buscar respuestas sin recurrir necesariamente a las misteriosas acciones de los dioses. Ya. Hace una semana habíamos estado viendo cuáles eran los elementos que posibilitaban la ciencia, ¿no? Y uno de ellos era la curiosidad. ¿Se acuerdan? El último elemento que vimos era la curiosidad, el ser curiosos. Esa curiosidad es la que lleva a los griegos, en este caso, a plantear preguntas respecto del origen del universo, del cosmos. El arjé, decían ellos, el principio, razón, causa de la naturaleza. Eso era lo que les interesaba a estos primeros pensadores griegos. Sin duda, el primer filósofo es también el primer científico. Continúa, Tatiana, por favor. Tales de Mileto. Tales de Mileto ha sido considerado el primer científico de la historia, ya que dio una explicación del universo sin recurrir a la mitología y a lo sobrenatural. Hasta antes de Tales de Mileto, todas las explicaciones sobre el cosmos estaban de alguna u otra manera fundadas en la mitología griega, ¿no? Desde la diosa Rea, Cronos, Zeus y todo el bagaje de dioses que aparecen en las obras de Homero y Hesíodo.
y va a ser Tales de Mileto el que va a plantear una propuesta diferente, un elemento propio de la naturaleza. En el caso de Tales va a ser el agua. Él, además de ser filósofo, era también de oficio marinero, matemático y astrónomo. Tales de Mileto fue el primero en predecir un eclipse, por ejemplo. En realidad predijo 3 y uno de ellos se dio cuando él todavía estaba vivo. Por lo que muestra la gran valía de este señor, Tales de Mileto. Hipócrates, el famoso Hipócrates. Continúa, Adriana, por favor. Manacancho. Sander. Dice, Dale, hijo, por favor. ya, Hipócrates. Hipócrates está considerado el creador de la medicina científica y el juramento hipocrático, un origen laboral de los médicos en la actualidad. Don Hipócrates, padre de la medicina, ¿no? El primer médico, y a él se debe el honor del juramento hipocrático, en el que un médico jura, ¿no? Cuando se titula o se recibe de médico, debe hacer el juramento hipocrático, que consiste en sobre cualquier cosa, factor económico, factor social, cualquier cosa, él debe, bajo juramento, hacer prevalecer su oficio de médico para salvar vidas. Hemos visto nosotros que hay muchos grandes médicos, buenos médicos, que realmente en este tiempo de pandemia han mostrado es el cumplimiento de este juramento hipocrático, ¿no? Médicos, enfermeras, que han salvado vidas, poniendo incluso en riesgo la suya propia. Y hay quienes, por salvar vidas, han perdido la vida. Entonces, a ello se debe este juramento, ¿no? A don Hipócrates. Arquímedes, Yara. Sí, dice, aquí estoy. Vamos, Arquímedes. Arquímedes fue físico y matemático. Inventó el tornillo y algunas máquinas de guerra, pero sobre todo descubrió la teoría del desplazamiento de los cuerpos en el agua, que sigue vigente hoy en día. Hoy en día. Famoso, ¿no? Arquímedes. Más conocido por en el campo de la química y la física. Mujeres en la antigua Grecia. María Luisa. Buenas tardes, buenas noches, Liz. Felicita. Teano, nacido en Cronata en el siglo VI a.C., fue matemática griega, esposa de Pitágoras y miembro de la escuela pitagórica. Se le atribuye haber escrito tratados de matemáticas, físicas y medicina, y también sobre la proposición áurea. Sí. Áurea. Se le atribuye un tratado sobre la piedad del que se conserva un fragmento con una disquisición sobre el número. Además, se le atribuye los tratados sobre los
poliedros rectangulares y sobre la teoría de la proposición, en particular sobre la proporción aureal. La proporción áurea, ¿no? Esta mujer era un genio, capísima mujer. Ella planteó que toda la naturaleza está en base justamente a esta proporción áurea. A ver si logran investigar. Se dice que las obras, por ejemplo, de Leonardo da Vinci tienen la proporción áurea y por eso se ven tan perfectas, porque la proporción áurea está en todo, se ve en las flores, se ve en varias especies de animales, en aves, en todo se ve la proporción áurea, hasta en la tela de araña. A ver si investigan un poquito, es bastante interesante. La antigua Roma. Cristel. Buenas tardes. Hola, hola. ¿Me escuchan, Alicia? Sí, hijita, te estamos escuchando. Los romanos eran hombres sumamente prácticos y por eso buscaron solo la aplicación concreta de las verdades que encontraban. Los romanos, al contrario, eran hombres sumamente prácticos y por eso buscaron solo la aplicación concreta de las verdades que encontraban. Desde el año 44 al 19 Antes de Jesucristo. Antes de Jesucristo, los geodesas romanos acometieron la ingente tarea de medir y levantar mapas de todas las tierras del imperio. El documento geográfico más importante de la época romana es seguramente la geografía de Estrabón, dividida en 6 libros, para cuya redacción se basó en los textos de Hiparco y de Eratóstenes. El mundo entonces conocido terminaba en las fronteras de la India, en las llanuras de Alemania y Polonia, en las orillas del Mar Negro, en el litoral del norte de África y en el Océano Atlántico. Muy bien. La antigua Roma. Antes hemos visto a los griegos. Ahora los romanos. Vamos a ver estos. Vamos a ver estos dos puntitos más, ¿ya? Rocío. Gayo Plinio. Buenas noches, Leice. Hola, Gayo Rocío. Plinio. Gayo Plinio II fue un escritor científico, naturalista y militar latino. Realizó estudios e investigaciones en fenómenos naturales, etnográficos y geográficos, recopilados en su obra Naturalis Historia, siendo modelo enciclopédico de muchos conocimientos hasta mediados del siglo XVII, cuando sus estudios fueron sustituidos por las investigaciones basadas en el método científico y el empirismo moderno. Muy bien. Recuerdan que los paradigmas de la ciencia siempre están en constante evolución, ¿no? Entonces, las teorías de Plinio han sido también reformuladas por la ciencia moderna, ¿ya? Y vamos a terminar con don Julio César y Sosígenes. Melvi. Buenas noches, licenciado. Hola, Melvi. Julio César y Sosígenes. Julio César ayudó un astrónomo griego llamado Sosígenes. A él se debe la invención del día bisiesto. De los días bisiesto.
Y en realidad a él se debe la distribución del calendario, ¿no? Del calendario latino, que es el que nosotros tenemos, en el que cada 4 años, el mes de febrero, aumenta un día por un año y luego vuelve a los 28 días, ¿no? El famoso día bisiesto de Sosígenes. Muy bien, chicos. Es bastante interesante todos estos temas y da ganas de profundizar todo, pero nos falta siempre tiempo. Lo vamos a dejar aquí, que tengan una muy buena noche y nada, ya nos vamos a estar viendo. Nos vemos el próximo lunes, ¿no? El lunes. Que pasen una buena noche, chicos. Feliz. Cuídense, por favor, ¿ya? Chao, Lice. Chao, Maribel. Chao, chicos. Chao, chicas. Chao, Luego, Lice. Chao, Davis. Chao, chao, chao. Ayer ha ganado Bolivia, ¿no?